Bueno, vamos a ir empezando. Vamos a hablar de insuficiencia hepática y en la insuficiencia hepática el hígado no puede cumplir con sus funciones, que vamos a ver que son múltiples. Distinguimos dos tipos de insuficiencia hepática. La insuficiencia hepática crónica, que es la más frecuente, que es una insuficiencia hepática a la cual el paciente llega en general después de meses, y su causa suele ser la cirrosis. También puede llegar a la insuficiencia hepática, la amiloidosis y los tumores cuando estos ocupan masivamente el parénquima hepático. Vamos a tratar de explicar cómo se presenta la insuficiencia hepática crónica y después vamos a hablar de la insuficiencia hepática aguda. Insuficiencia hepática aguda es que te quedas sin hígado en pocas horas, a pocos días. Entonces empecemos por el cuadro clínico de la insuficiencia hepática crónica. El cuadro clínico se caracteriza primero por ictericia. La ictericia se produce porque el hepatocito no puede metabolizar la bilirrubina. Se produce un aumento de ambas bilirrubinas, la indirecta y la directa, pero hay un predominio de la bilirrubina directa. Esto los alumnos nunca lo entienden, porque dicen, pero ¿cómo, doctor? Si no anda el hepatocito, tendría que estar más alta la bilirrubina indirecta que la directa. ¿Por qué es que se eleva más la directa que la indirecta? Porque el hepatocito con respecto a la bilirrubina tiene tres funciones: captar la bilirrubina, metabolizar la bilirrubina y excretar la bilirrubina por el polo biliar hacia el canalículo biliar. Y estos pacientes se resiente más la excreción hacia el canalículo biliar que la captación de la bilirrubina. Es por esa razón que el aumento de bilirrubina es un aumento de la bilirrubina a predominio de la bilirrubina directa. Otra de las funciones del hígado que se resiente es que el hígado fabrica albúmina. Usted sabe que cuando el paciente tiene una deficiencia en la albúmina, cuando la albúmina normal es de 4 gramos, cuando el paciente tiene menos de 2,5 gramos, aparecen edemas. Y si está muy baja la albúmina, puede el paciente estar en un estado de anasarca, con edemas generalizados. También el descenso de la albúmina provoca alteraciones en las uñas. En primer lugar, si usted se mira el dedo gordo, mírese la uña del dedo gordo. Va a ver que la uña del dedo gordo, en la parte de abajo, tiene como una lunita blanca. Mírese el dedo gordo. A ver, en el dedo gordo, en la parte de abajo, usted tiene como una lunita blanca. Eso se llama lúnula, eso es albúmina. Cuando usted tiene la albúmina baja, las uñas pierden la lúnula. Y además aparecen unas líneas que se llaman líneas de Muerque, que son bandas horizontales que se disponen en pares, separadas por zonas de color normal, que aparecen en las uñas. Eso es típico también de la hipoalbuminemia. Y las uñas de Terry, si usted divide la uña en 3 partes, las 2/3 partes de la uña son de color blanquecino y el tercio distal de la uña es de color rojo.
Otra función del hígado que se resiente en la insuficiencia hepática es la síntesis de los factores de la coagulación. Los primeros que se afectan son los factores K dependientes, que son el 2, 7, 9 y 10. Eso va a provocar una prolongación del tiempo de Quick. Y en los estados más avanzados y severos se pueden afectar otros factores de coagulación y entonces se prolonga el KPTT y hay una disminución del fibrinógeno. Esto provoca que en estos pacientes tienen sangrados en las encías, en la nariz, hematomas espontáneos y por supuesto si este paciente tiene una gran hemorragia, corre mucho peligro de morir desangrado porque no tiene una coagulación adecuada. Esa hemorragia puede ser por varices esofágicas, en el caso de una hemorragia digestiva, o puede ser una hemorragia por alguna herida o por algún traumatismo. Si usted tiene un paciente hepatópata y usted quiere conseguir que tenga una buena coagulación, le tiene que pasar plasma fresco, que es plasma que se obtuvo ese mismo día, rico en factores de coagulación, para conseguir normalizar el tiempo de Quick. Otra función que tiene el hígado es la detoxificación de los estrógenos. Si usted es una mujer y no detoxifica los estrógenos, va a tener alteraciones del ciclo menstrual. Pero el problema es mucho más grave si es un varón. Los varones fabrican estrógenos, un poquito de estrógenos en el testículo y un poquito de estrógenos en la suprarrenal. Pero normalmente esos estrógenos son metabolizados en el hígado. Si usted tiene el hígado dañado, se acumulan estrógenos en la circulación y entonces el varón va a tener ginecomastia, y aparecen mamas como una mujer, le aparecen arañas vasculares o spiders, sobre todo en el tronco, y las palmas adquieren un color rojizo, tan vasodilatadas, se llaman palmas hepáticas. El paciente tiene atrofia testicular, pérdida de la libido e impotencia. El vello pubiano adquiere un aspecto femenino. El vello pubiano en la mujer tiene forma de triángulo. En cambio, el vello pubiano en el varón tiene forma de rombo. Entonces, estos son varones que tienen vello pubiano triangular. A todas estas modificaciones, a toda esta feminización, se lo conoce con el nombre de hábito feminoide de Bostek. Hábito feminoide de Bostek. Otra de las funciones del hígado es sintetizar urea. El hígado capta aminoácidos, degrada los aminoácidos a cetoácidos y en ese proceso se produce urea, que es luego eliminada por el riñón. Los pacientes hepatópatas tienen uremias muy bajas, menores de 20. El valor normal de la uremia es entre 20 y 40. Cuando usted tiene una insuficiencia hepática, como su hígado no funciona, no fabrica urea, entonces tiene niveles circulantes de uremia muy bajas. Otra función del hígado es sintetizar colesterol. El paciente hepatópata tiene un colesterol muy disminuido en la sangre. En los sinusoides hepáticos hay unas células que son macrofágicas, que son las llamadas células de Kupfer. Esas células tienen por función captar bacterias que están en la circulación. Pero cuando el paciente tiene una enfermedad hepática, una cirrosis,
Las células de Kupffer tienen un funcionamiento defectuoso y eso hace que tenga mayor incidencia de neumonías, infecciones y bacteremias. Una de las causas de muerte de los hepatópatas es la sepsis. Otra función del hígado es la síntesis de una sustancia que se llama pseudocolinesterasa. Normalmente en una persona normal tenemos 5.500 unidades internacionales de pseudocolinesterasa. A medida que usted va teniendo una insuficiencia hepática, los niveles de pseudocolinesterasa disminuyen. Cuando usted tiene una insuficiencia hepática en fase terminal, tiene niveles de pseudocolinesterasa cercanos a 500. Entonces la pseudocolinesterasa me permite a mí, por ejemplo, si yo tengo un paciente cirrótico, yo le pido la pseudocolinesterasa y el tipo tiene de pseudocolinesterasa 3000, yo sé que no se va a morir en pocos meses. Pero si le pido la pseudocolinesterasa y el tipo tiene 500, ese tipo se va a morir en poquitos meses. Lo tengo que poner en trasplante hepático. Otra función del hígado es almacenar glucógeno. Cuando el hígado está afectado no se puede almacenar glucógeno y eso predispone a la hipoglucemia. El paciente hepático también tiene un aliento peculiar, es un aliento que se conoce con el nombre de fetor hepaticus. El paciente con insuficiencia hepática está vasodilatado con tendencia a la hipotensión. Eso se debe a que no detoxifica el óxido nítrico. Tienen altos niveles de óxido nítrico circulantes, entonces el paciente está muy vasodilatado. Y finalmente, la última característica es que hay una encefalopatía hepática. Vamos a hablar ahora de la encefalopatía hepática. El capítulo está en la parte del paciente agudo. Encefalopatía hepática es un tema muy importante, tienen que saber muy bien. Bueno, ¿qué es esto de la encefalopatía hepática? Es un paciente que tiene trastornos del sensorio como consecuencia de que se acumulan una serie de sustancias tóxicas que al no ser detoxificadas por el hígado, porque el hígado está enfermo, estas sustancias se acumulan, atraviesan la barrera hematoencefálica porque son de bajo peso molecular y terminan produciendo una encefalopatía. Dentro de estas sustancias tenemos el amoníaco. El amoníaco es producido por las bacterias del colon y también por la desaminación del aminoácido llamado glutamina en el intestino delgado. Normalmente cuando pasa por el hígado, el 80% del amoníaco es extraído y es transformado en urea en el ciclo de la urea. También el músculo participa en la captación de amoníaco de la sangre. El riñón sintetiza un poquito de amoníaco, pero poquito. Entonces, si usted tiene dañado el hígado, el 80% del amoníaco queda en la circulación y ese amoníaco atraviesa la barrera hematoencefálica y va a producir daño a nivel de los astrocitos. También las bacterias del intestino fabrican sustancias tóxicas que tienen una actividad parecida a las benzodiazepinas, que atraviesan la barrera hematoencefálica y actúan sobre los receptores GABA cerebrales. También pueden actuar en las mitocondrias de los astrocitos.
Eso explica por qué cuando usted le da un antagonista del receptor de las benzodiazepinas como el flumazenilo, el 30% de los pacientes mejora. Otra sustancia tóxica es el manganeso. El manganeso se acumula en los ganglios de la base y produce movimientos extrapiramidales, temblores y movimientos anormales. También se acumulan los mercaptanos y los ácidos grasos de cadena corta y aumentan los aminoácidos aromáticos, sobre todo la tirosina, la fenilalanina y el triptofano. Con esos aminoácidos aromáticos se fabrican falsos neurotransmisores. Esa es la fisiopatología. O sea, fíjense que en la fisiopatología de la insuficiencia hepática participan activamente las bacterias del colon, porque son las bacterias del colon las que fabrican muchas de estas sustancias que son luego tóxicas cuando atraviesan la barrera hematoencefálica. ¿Cuáles son las alteraciones anatomopatológicas de la encefalopatía hepática? Las células más afectadas son los astrocitos. Hay un edema del astrocito. El astrocito se encuentra aumentado de tamaño con un núcleo pálido y un nucleolo prominente. Los astrocitos son células que aseguran la nutrición de la neurona. Por lo tanto, cuando el astrocito se intoxica con estas sustancias, lo que se resiente es la nutrición neuronal. Así, la encefalopatía hepática es una astrocitopatía. Se han descrito también alteraciones del glutamato, del GABA, de la serotonina, de la dopamina, de la histamina y de opioides endógenos. También hay alteraciones del consumo de oxígeno, de la glucosa a nivel cerebral y disminución del flujo sanguíneo cerebral. La muerte ocurre por edema cerebral, hipertensión endocraniana y muerte por enclavamiento. Hay algunos factores, esto es pregunta de examen, hay algunos factores, también es pregunta de examen la fisiopatología, pero hay algunos factores que precipitan la insuficiencia hepática. Son factores precipitantes de la insuficiencia hepática. Por ejemplo, dietas con alto contenido de proteínas. Si usted consume muchas proteínas, llegan al cerebro mayor cantidad de aminoácidos aromáticos y eso interfiere con la síntesis de neurotransmisores. La alcalosis metabólica facilita el pasaje del amonio a través de la barrera hematoencefálica. La hipopotasemia, porque produce alcalosis metabólica. Los depresores del sistema nervioso central, psicofármacos y opiáceos. La constipación, porque aumenta la población bacteriana del colon y produce una mayor producción de sustancias tóxicas. La hemorragia digestiva, porque aumenta el contenido de aminoácidos en la luz intestinal, que son absorbidos y llevados al hígado. La sepsis, la uremia, la deshidratación y las cirugías de derivación por tocaba, porque hace que más sangre no pase por el hígado, porque pasa de la porta directamente a la cava, y eso hace que aumente la llegada de productos tóxicos directamente al encéfalo. Vamos al cuadro clínico de la encefalopatía hepática.
Se divide en una fase incipiente, cuando comienza la encefalopatía hepática. El paciente puede tener alteraciones sutiles de la personalidad. Esas alteraciones pueden ser tan sutiles que usted no se da cuenta, pero el que se da cuenta es el familiar. El familiar viene y le dice a usted: doctor, mi hermano no está como él es siempre. Mi hermano está diferente, está cambiado, no está como él es siempre. Eso es una alteración sutil de la personalidad. Pueden tener hiperventilación con aumento de la frecuencia respiratoria, con alcalosis respiratoria, una PCO2 baja. Hay una inversión del ritmo del sueño. El paciente está somnoliento durante el día y excitado durante la noche. Puede aparecer flapping. Flapping es un temblor aleteante de las manos. El flapping es un signo de insuficiencia hepática. Y el paciente tiene apraxia de construcción. La apraxia de construcción, si usted al paciente le hace dibujar una casita o dibujar una estrella, el paciente no la puede dibujar. Usted todos los días, cuando usted tiene un cirrótico internado, usted todos los días se acerca con una hojita y con un cuadernito, una lapicera, y le dice: dibújeme una casita. Si tiene encefalopatía hepática, no le puede dibujar la casita. Si la puede dibujar es que no está en encefalopatía hepática. Eso se llama apraxia de construcción. Es un tema neurológico. Después aparece la fase intermedia. La fase intermedia, el paciente está obnubilado, confuso, estuporoso. Puede haber hiperreflexia, Babinski, signos de foco neurológico, o sea, hemiplejías, y puede tener fetor hepaticus, el aliento hepático característico. Y finalmente tenemos la fase grave. El paciente está en coma, con edema cerebral, hipertensión endocraniana, convulsiones, rigidez de descerebración y muere por enclavamiento por hipertensión endocraniana. Esta es la Profesor, ok, y no va a la demencia, entonces, va a estos otros No, síntomas. esto es todo agudo, porque usted se acuerda que yo dije que cuando usted tiene demencia, la demencia es a lo largo de años, y hay a veces cuadros que simulan demencia, pero son a lo largo de meses. Este deterioro el paciente lo tiene en pocos días, una semana, 5 días, 4 días, ¿entiende? Por eso es una encefalopatía. ¿Se acuerda que las alteraciones del sensorio se dividían en encefalopatía aguda, pocos días, horas; encefalopatía subaguda, semanas o meses; y demencia, años? Esa es la diferencia entre los tres cuadros. Este es el cuadro clínico. Normalmente aparece en pocos días, 4 días, 5 días, y el tipo se va deteriorando, se va deteriorando. Si usted no hace nada, se enclava y se muere. Usted tiene que hacer un tratamiento rápido para que no se enclave y no se muera. Ahora, a veces hay pacientes que pueden tener episodios recidivantes de encefalopatía aguda o nunca se terminan de recuperar de la encefalopatía. Y esos pueden ir a un cuadro así más crónico, y esos pueden tener demencia, en general mueren en pocos meses, demencia, parkinsonismo con hipertonía, ataxia y disartria.
Esto no se ve muy seguido. Yo lo vi, tuve un paciente que el papá hizo una cirrosis y el papá hizo una insuficiencia hepática y no salía de la insuficiencia hepática, no salía de la insuficiencia hepática, hizo una encefalopatía crónica, se hizo una demencia con cuadro parkinsoniano, disartria, ataxia, estuvo internado en un geriátrico y murió en un año. ¿Mm? No es lo habitual, no es lo habitual, pero puede ocurrir, yo lo he visto, lo vi en un caso. Después hay una forma mínima o subclínica. La forma mínima o subclínica solamente usted la pone en evidencia si usted le hace test cognitivos. El paciente tiene trastornos de la atención, trastornos en la asociación de las ideas, trastornos en la memoria. Esto hay que hacerlo, por ejemplo, si usted tiene un cirrótico que aparentemente no tiene encefalopatía, pero supóngase que el tipo es piloto de avión o el tipo es chofer de un micro y usted le hace estas pruebas cognitivas y usted descubre que el tipo no está normal, no tiene la atención normal, no tiene la memoria normal y no tiene la asociación de ideas normal. Pero solo se pone en evidencia si usted le hace test. Si usted no le hace los test, el tipo parece que está bien. ¿Se entiende? ¿Cómo se estudia la encefalopatía? Bueno, se le pueden hacer pruebas neuropsicológicas cognitivas, estos test que yo le estoy diciendo. Se le puede hacer un electroencefalograma. Se ve que las ondas cerebrales tienen un retraso en la zona frontal y en la zona central. Son ondas con frecuencias bajas. Se le puede hacer potenciales evocados cerebrales que van a ser patológicos. Y en la resonancia se ve una hiperintensidad en el núcleo pálido, en T1, por el depósito de magnesio, de manganeso, en los ganglios de la base. O sea, el depósito de manganeso se revela en la resonancia. Si usted le hace una punción lumbar en el líquido cefalorraquídeo, tiene aumento de proteínas, aumento del ácido glutámico y aumento de la glutamina. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales de la encefalopatía hepática? Bueno, la abstinencia alcohólica, la encefalopatía por alcoholismo, la encefalopatía de Wernicke por déficit de tiamina y la encefalopatía séptica. Esos son los diagnósticos diferenciales. Hasta acá quiere preguntar algo antes de adelantarnos en el tratamiento. ¿Quedó claro? Entonces, hay una serie de sustancias tóxicas, muchas de las cuales fabrican las bacterias del colon. Esas sustancias tóxicas, normalmente un hígado normal las destruye. Como este paciente tiene un hígado enfermo, esas sustancias tóxicas no se destruyen, pasan a la circulación general, atraviesan la barrera hematoencefálica, dañan los astrocitos, dañan los ganglios de la base. Y son el amoníaco, sustancias con efecto parecido a las benzodiazepinas, el manganeso, los aminoácidos aromáticos, toda una serie de sustancias que atraviesa la barrera hematoencefálica, daña los astrocitos, produce edema cerebral y produce encefalopatía. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? ¿Quieren preguntar algo, algo que no se entiende? Miren que hígado es un tema difícil, hígado, no es tan sencillo como el resto del tubo, ¿eh? Bueno, ¿está clarito hasta acá? Vamos al tratamiento. ¿Cómo se trata la encefalopatía hepática?
Restringir la ingesta de proteínas durante un tiempo corto, dando una dieta a predominio de vegetales. Por vía intravenosa se le pueden dar aminoácidos, pero no aromáticos, aminoácidos ramificados. Paradójicamente, la encefalopatía hepática se trata con un laxante. Usted dirá, pero doctor, ¿cómo va a tratar con un laxante la encefalopatía hepática? Se trata con lactulosa. ¿Por qué con lactulosa? Porque la lactulosa es metabolizada por las bacterias del colon. Es metabolizada de modo tal de que disminuye el pH de la materia fecal. Y al disminuir el pH de la materia fecal, disminuye la producción de amoníaco por parte de las bacterias anaerobias del colon. Por eso sirve la lactulosa. ¿Cuánto se le da de lactulosa? 30 a 50 mililitros cada 3 horas. Eso al comienzo. Cuando el paciente mejora, después se le puede dar cada 6 horas. A veces se puede administrar, si el paciente está en un estado comatoso y no puede tomar por boca, se le puede dar por enemas cada 8 horas. La dosis final de mantenimiento es la dosis necesaria para que el paciente tenga 2 a 3 deposiciones blandas por día. En general se tolera bastante bien. Se usan algunos antibióticos. Se puede usar la neomicina, es un aminoglucósido, 3 a 6 gramos por día. Lo que hace la neomicina es destruir la flora gram negativa. Se puede dar metronidazol, 250 cada 12, para disminuir la flora anaerobia. Se puede dar flumacenilo intravenoso, 0,4 a 2 miligramos intravenoso. Es un antagonista selectivo del receptor de las benzodiazepinas, del GABA. Se le puede dar una sustancia que se llama L-ornitina con L-aspartato. Eso se llama LOLA. L-ornitina con L-aspartato, LOLA. Esta sustancia facilita la síntesis de la urea y de la glutamina, lo que disminuye los niveles de amoníaco en la sangre. Se usan 3 gramos cada 8 horas por vía oral. Por vía intravenosa, 10 gramos cada 8 horas. Se puede dar sulfato de zinc, 600 miligramos por día. Mejora la acción de las enzimas del ciclo de la urea. Se puede dar bromo-ergocriptina. Mejora los síntomas extrapiramidales, el temblor, los movimientos anormales. Y se pueden hacer enemas evacuantes reglados para eliminar restos de melena si hubo hemorragia digestiva y para evitar el estreñimiento. En las formas más graves, el paciente tiene que pasar a terapia intensiva, puede requerir asistencia respiratoria mecánica, puede ser necesario medir la presión intracraneana y se maneja el protocolo del manejo del edema cerebral grave y se maneja el protocolo de la insuficiencia hepática masiva. ¿Quedó claro? Como ven, el tratamiento es bastante complejo, pero todo tiende más o menos a lo mismo. O sea, cambiar las bacterias del colon para que fabriquen menos sustancias tóxicas, darle antagonistas de las benzodiazepinas como el flumacenilo, darle antibióticos para que haya menos bacterias, mejorar la síntesis de la urea,
dándole L-ornitina, L-aspartato y sulfato de zinc. Mejorar los síntomas extrapiramidales con la bromoergocriptina. Recordar la importancia de la lactulosa, ¿no? La lactulosa, muy, muy importante. Los alumnos, yo esto se los pregunto siempre y nunca se acuerdan de que la insuficiencia hepática se trata con un laxante. No entienden por qué se trata con un laxante. ¿Mm? Bueno, hasta acá vamos bien. Con esto terminamos insuficiencia hepática crónica. ¿Quedó claro? Es un tema importante, tan importante como insuficiencia respiratoria, tan importante como insuficiencia cardíaca, tan importante como insuficiencia renal, tan importante como coma. Insuficiencia de órganos es muy importante. Vamos a hablar ahora de la insuficiencia hepática masiva. Masiva o algunos la llaman fulminante. Es un paciente que se queda sin hígado, pero se queda sin hígado en pocas horas, a pocos días. Tiene altísima mortalidad y muchas veces solamente lo salva un trasplante hepático agudo. ¿Cuáles son las causas? Una causa muy común, 70% de los casos, es la intoxicación con paracetamol. Ahí, si usted es una persona sana y toma un montón de paracetamol, por ejemplo, para un intento de suicidio, se puede morir. Si usted es un hepatópata previo, que tiene una cirrosis, y usted toma 4 gramos de paracetamol, también se puede morir. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Tienen más riesgo los pacientes que toman drogas antiepilépticas y los pacientes que toman rifampicina y isoniazida. Tienen más riesgo. ¿Por qué? Normalmente el paracetamol, cuando usted tiene mucho paracetamol, usted se queda sin glutatión. Y el glutatión es fundamental para que el hígado trabaje bien. Entonces, si usted se queda sin glutatión, se muere de insuficiencia hepática masiva. Hay un antídoto para esto, que es la N-acetilcisteína. N-acetilcisteína, que se da por vía intravenosa, es el antídoto que se usa en la intoxicación con paracetamol. Después tenemos la hepatitis aguda de tipo A, es responsable de 10% de los casos de insuficiencia hepática masiva. La hepatitis B fulminante muchas veces ocurre por una reactivación de una hepatitis crónica, porque al paciente le dieron quimioterapia o un tratamiento inmunosupresor. La coinfección de la hepatitis B con la hepatitis D o el virus D con el portador de una hepatitis B puede dar también un cuadro de fulminante, de hepatitis fulminante. La hepatitis E aguda puede ser fulminante sobre todo en las mujeres embarazadas. La hepatitis C aguda es más frecuente en los países orientales y puede dar cuadros agudos mortales. El virus SEN es un nuevo virus que da hepatitis que aparece sobre todo en drogadictos. Puede haber hepatitis fulminantes también por citomegalovirus, Epstein-Barr, varicela zoster, enterovirus, parvovirus B19, adenovirus, herpes simple, togavirus, virus del papiloma, paramyxovirus y virus de la fiebre hemorrágica.
Todas esas virosis pueden dar insuficiencia hepática masiva. Las hepatitis medicamentosas. A veces hay hepatitis por medicamentos graves, por ejemplo, por isoniazida, por piracinamida, por rifampicina. El éxtasis, el consumo de éxtasis puede dar hepatitis fulminante. La forma hiperaguda de la hepatitis autoinmune. La enfermedad de Wilson a veces se puede presentar como hepatitis fulminante. La intoxicación alimentaria por el Bacillus cereus. El hígado graso agudo del embarazo. Aparece en mujeres al final del embarazo. Muchas veces es mortal. El síndrome HELP del embarazo. Es un síndrome que cursa con plaquetopenia extrema, con eclampsia. La intoxicación con hongos tipo Amanita phalloides. Nunca falta la familia que sale de picnic, va a un campo, encuentra hongos, corta los hongos, se hace una ensaladita con los hongos y resulta que eran hongos venenosos. Y hacen una insuficiencia hepática masiva y se mueren. El hígado de shock, o sea, un paciente que está en shock durante un tiempo prolongado, tiene una necrosis masiva de hepatocitos y puede tener una insuficiencia hepática masiva. El síndrome de Buchiari agudo, el linfoma cuando invade el hígado, el síndrome de Reye. El síndrome de Reye aparece en niños que tienen una virosis y aparece cuando se les da aspirina. Por eso se dejó de dar aspirina en los chicos, se usa ibuprofeno en los chicos, no se usa más aspirina por el síndrome de Reye. La insuficiencia hepática fulminante también puede aparecer en la fase terminal de la cirrosis, fase terminal de cualquier cirrosis. ¿Cómo es el cuadro clínico? Bueno, el cuadro clínico es muy dramático, muy dramático. El paciente tiene encefalopatía hepática con hipertensión endocraniana y puede morir por enclavamiento, severa hipoglucemia, puede tener hemorragia digestiva por gastritis erosiva o por varices esofágicas, puede tener coagulación intravascular diseminada, síndrome hepatorrenal, que es una falla renal agregada a la falla hepática, sepsis, sobre todo por gram negativos y cándida, hipofosfatemia, hipomagnesemia e hipocalemia, y una gran vasodilatación con tendencia al shock por el exceso de óxido nítrico circulante. ¿Cuál es el tratamiento? Como ven, es un paciente bien de terapia intensiva, un paciente que tiene fracaso de múltiples órganos, tiene fracaso cerebral, tiene fracaso renal, tiene fracaso hepático, puede estar séptico, trastorno de la coagulación grave, coagulación intravascular diseminada, hemorragia digestiva. O sea, es un paciente con altísima chance de morir, altísima chance de morir. Está como inconsciente, está como en coma, ¿no? Está en coma hepático. Está en coma hepático con hipertensión endocraniana y muerte por enclavamiento. O sea, tiene una encefalopatía hepática grave. Se le coloca un plan de hidratación amplio. Se usan
drogas para subir la presión, como la dopamina. Se puede infundir N-acetilcisteína y prostaciclinas para mejorar el aporte y consumo de oxígeno. Si está muy vasodilatado, se le puede dar vasopresina, que es la hormona antidiurética, que es vasoconstrictora. Se trata el edema cerebral, para eso se pone la cabecera a 30 grados, se coloca en asistencia respiratoria mecánica con hiperventilación, se le da pentotal intravenoso y se le mide la presión intracraneana. Se le da difenilidantoína para prevenir las convulsiones, flumacenilo para la encefalopatía hepática. Se le puede poner antibióticos, ceftazidime, ciprofloxacina, fluconazol si se sospecha cándida. Alimentación enteral con buen aporte de glucosa para evitar la hipoglucemia. Y tratar de conseguirle un trasplante hepático a la brevedad. En algunos lugares tenemos la posibilidad de usar soportes artificiales hepáticos. Lo primero que se hizo era pasar la sangre por columnas de carbón vegetal. El carbón vegetal capta todas las toxinas, pero no capta el amoníaco. También se probó hacer plasmaféresis de gran volumen, remover gran cantidad de plasma para remover el amoníaco. También se utilizaron columnas de carbón vegetal revestidas por hepatocitos de cerdo o por células de hepatoblastoma humano, una especie de hígado artificial. Estos dispositivos que ha dado muchos resultados, un dispositivo que se llama Prometheus. Es una máquina parecida a la máquina de hemodiálisis, a la que se le ha adicionado un dispositivo que absorbe sustancias tóxicas unidas a la albúmina. Entonces, se pasa por un filtro, el filtro separa la albúmina del paciente, pasa por una serie de filtros para sacar las sustancias tóxicas y luego es devuelta al paciente. Y en el circuito de hemodiálisis se sacan las sustancias solubles en el plasma, la urea y la creatinina, si tiene un síndrome hepatorrenal. El aparato requiere heparina para su funcionamiento. Este dispositivo Prometheus es una especie de hígado artificial. Y lo otro que se está probando es trasplantar hepatocitos o células precursoras de los hepatocitos con una inyección intraperitoneal, intraesplénica o intraportal. Los resultados no han sido tan buenos, produce a veces infarto de vaso, trombosis de la porta, insuficiencia respiratoria. El paciente debe estar inmunosuprimido para evitar el rechazo, así que tiene sus vueltas. Lo más fácil es conseguir un hígado. Lo más fácil es conseguir un hígado y hacerle al paciente el trasplante hepático. Pero tiene poco tiempo, porque mire que usted se come los hongos de la manita faloide y en 6 horas se está muriendo. No tiene mucho tiempo. Usted tiene una intoxicación con paracetamol, en 24 o 48 horas se está muriendo. Entonces, no es que tiene un tiempo enorme. Yo cuando tenía 18 años se murió mi mejor amigo de insuficiencia hepática masiva por una hepatitis. En esa época, cuando éramos chicos, no había trasplante hepático. Mi amigo se murió en 4 días. Es una insuficiencia hepática masiva, se llamaba Héctor Hugo. Se murió en 4 días, 5 días en el Muñísimo. Nosotros no lo podíamos creer, teníamos 18 años. Entonces, lo que a mí me importa es, insuficiencia hepática masiva, te quedas sin hígado en pocos días.
Pueden ser hepatitis por virus hepatitis. Puede ser por paracetamol. Puede ser por hongos, Amanita phalloides. Puede ser por otros virus que no sean virus hepatitis. Puede ser por hígado de shock. Puede ser asociado a problemática del embarazo, hígado agudo graso del embarazo, síndrome HELP del embarazo. Por Buchiari agudo, que tuve un caso de Buchiari agudo. Por medicamentos, por éxtasis, por hepatitis autoinmune o por enfermedad de Wilson. Con esto terminamos insuficiencia hepática. Tema difícil, ¿eh? Entonces tenemos la insuficiencia hepática crónica y la insuficiencia hepática aguda o necrosis hepática masiva o necrosis hepática fulminante. Vamos a hablar un poquitito de la hipertensión portal. Volvemos a la parte del paciente. Ok. ¿Podría preguntar algo, profe? Por Sí, ejemplo, dígame. si el cambio de conducta puede ser que la persona se la ve, ¿cómo es? Con falta de concentración, como con faltas de concentración así en el aire. Cuando usted ya empieza a tener la encefalopatía, lo que usted va a ver es sutiles cambios de personalidad. Sutiles cambios de personalidad que se da cuenta el familiar más que el médico. Inversión del ritmo del sueño. Durante el día está somnoliento, durante la noche está excitado. También va a ver usted hiperventilación, frecuencia respiratoria acelerada. Y recién después aparece ya la obnubilación, que es como que veo todo a través de una nube. Después aparece la confusión, estoy confuso, confundo las personas, los lugares. Después aparece el estupor y después llegó al coma. Esa es toda la secuencia. Esa secuencia puede ocurrir en días o en horas. Puede ocurrir en días o en horas. Por supuesto, cuanto más precozmente usted la agarra, mejor, porque si usted ya lo agarra en coma, bueno, ya el tipo tiene hipertensión endocraniana, es todo un quilombo, mucho más difícil de revertir. Si usted lo agarra cuando empieza con las alteraciones precoces, usted le hace dibujar la casita. Si el tipo no puede dibujar la casita, usted dice, está en encefalopatía hepática precoz. Por eso la importancia de la casita, por eso se lo pongo en el libro, lo de la casita. Porque lo de la casita usted se lo hace todos los días. Usted tiene un cirrótico en el hospital. Entonces usted va todos los días. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me dibujo una casita todos los días. Va al otro día. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me dibujo una casita. Y resulta que al cuarto día usted le dice, me dibuja la casita. Y el tipo no la puede dibujar. Hace trazos, pero no termina de armar la casita. No la puede armar la casita. Hace algunos trazos, pero no arma la casita. Usted dice tiene encefalopatía hepática incipiente. Entonces usted enseguida empieza con lactulosa, flumacenil, o le empieza a meter todas las cosas para pararla para que no avance. Si usted no la diagnostica ahí, usted deja que avance, que avance, que avance, y bueno, claro, lo va a agarrar en coma y lo va a agarrar con fracaso de múltiples órganos. Ahí se mueren todos. ¿Entiende? Entonces usted tiene que actuar rápido. Tiene que actuar rápido. Bueno, vamos a hablar un poquito de la hipertensión portal. No sé si vamos a poder dar todo, pero aunque sea vamos a dar los conceptos más importantes. Acá hay una mnemotécnica que yo quiero que usted se la acuerde toda su vida
de las características clínicas que tiene la hipertensión portal. La mnemotécnica es Chávez. Chávez. Es fácil de acordarse porque Chávez era el presidente de Venezuela. Chávez. La C de Chávez es circulación colateral. La H de Chávez es hemorroides. La A de Chávez es ascitis. La B es varices esofágicas. Y la es esplenomegalia. Entonces yo le puedo preguntar a usted el día del examen, dígame, ¿cuál es la clínica de la hipertensión portal? Usted me tiene que decir, doctor, tiene 5 características: circulación colateral, hemorroides, ascitis, varices esofágicas y esplenomegalia. Nada más, no tiene nada más, esas 5 cosas. Las otras cosas no son hipertensión portal, son encefalopatía hepática o insuficiencia hepática. El tiempo de Quick, los sangrados, las uñas, la albúmina, la ictericia, todo eso es insuficiencia hepática. Es otro síndrome, un síndrome es insuficiencia hepática, otro síndrome es hipertensión portal. ¿Se entendió? ¿Por qué se produce? Porque hay una dificultad en el pasaje de la sangre entre la porta y la cava. Normalmente la diferencia de presión entre la porta y la cava es más chica de 5 milímetros de mercurio. Cuando ya está encima de 5 hay hipertensión portal. Cuando hay cifras mayores de 10 aparecen las varices esofágicas. Y cuando tiene más de 12 aparece la hemorragia de las varices esofágicas y aparece la ascitis. Normalmente, vamos a explicar por qué se produce esto. Normalmente, al hígado llega la sangre por dos afluentes. Por un lado, la vena porta. La vena porta aporta el 70% de la sangre hepática. Y por el otro lado, la arteria hepática, rama del tronco celíaco, rama de la aorta. La arteria hepática aporta el 30% restante, pero es sangre oxigenada. En cambio, la que viene por la vena no es sangre oxigenada. Bueno, la sangre de la arteria hepática y la sangre de la vena porta se mezclan adentro del hígado y van a irrigar a los sinusoides hepáticos. Estos sinusoides hepáticos son capilares que tienen ventanitas, son capilares fenestrados que tienen ventanitas, donde están las células de Kupfer, y entre el capilar y los hepatocitos hay un espacio que se llama espacio de Dice. ¿Qué pasa cuando usted tiene hipertensión portal? Usted sabe que en la cirrosis hay necrosis de los hepatocitos, hay nódulos de regeneración con múltiples mitosis, pero lo que caracteriza a la cirrosis es que hay fibrosis. Fibrosis. ¿Por qué se produce la fibrosis?
del espacio de Dice. En el sinusoide hepático, además de las células endoteliales, hay unas células que se describieron en 1957 que se llaman células de Ito. Durante muchos años nadie sabía para qué estaban las células de Ito. Ahora se sabe que la función de la célula de Ito es almacenar vitamina A. Pero cuando el paciente tiene una cirrosis, la célula de Ito sufre una transformación. Se transforma en un fibroblasto loco. Y ese fibroblasto loco fabrica colágeno, 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 colágeno. Y produce una fibrosis que oblitera el espacio de Dice. Al obliterar el espacio de Dice, el hepatocito queda lejos de la sangre. No le llega bien el oxígeno. No le llegan bien los nutrientes. Y eso produce necrosis de los hepatocitos. Pero además, esa fibrosis de los sinusoides provoca una resistencia al pasaje intrahepático de la sangre. A la sangre le cuesta mucho pasar por el hígado para llegar a la porta, para llegar a la vena cava. Le cuesta mucho porque está fibrosado. Entonces, ¿qué va a hacer el organismo? Empieza a buscar vías alternativas para tratar que la sangre regrese al corazón sin atravesar el hígado. Para eso usa las venas de la piel, las venas superficiales de la piel. Y entonces, si usted le mira el abdomen al paciente, va a ver que hay gruesas venas en la piel a ambos lados y rodeando al ombligo. Eso se llama circulación colateral. Además, uno de los caminos que toma la sangre para volver es hacer la esplénica, la vena esplénica, anastomosis con las venas gástricas cortas, con las venas del techo gástrico, con las venas esofágicas, ácigos y cava. Pero en ese camino se produce la dilatación varicosa de las venas del techo gástrico y la dilatación varicosa de las venas esofágicas. Y así aparecen las varices esofágicas, con el riesgo de que las varices se rompan y que hagan sangrados cataclísmicos. También hay venas de un circuito que se llama venas de Retzius, que trata de regresar al corazón a través del retroperitoneo. Y también hay venas de la cara posterior del hígado, del diafragma y del pericardio, que se llaman venas de Sapey, que también tratan de regresar la sangre al corazón. Y la última anastomosis es la anastomosis entre la vena hemorroidal superior, que es rama de la porta, con las venas hemorroidales media e inferior, que son ramas de la cava. Y eso produce dilatación de las venas con hemorroides a alta presión.
Esas hemorroides se pueden romper y provocar también sangrados cataclísmicos. Entonces, fíjese, nosotros habíamos dicho, Chávez, la C, circulación colateral, la H, hemorroides, la B, varices esofágicas. Como la esplénica forma parte de la porta y está aumentada la presión, la esplénica lleva la presión al vaso y entonces hay esplenomegalia. Y lo último que nos faltaría es la ascitis. La hipertensión portal termina también produciendo ascitis. Se acumula líquido en el peritoneo. Entonces, ese es el cuadro clínico de toda la hipertensión portal. ¿Cómo hago yo para, cómo hago yo para, cómo hago yo para asegurar que el paciente tiene hipertensión portal? ¿Cuáles son los hallazgos clínicos? Bueno, voy a buscar la circulación colateral en el abdomen. Voy a ver si tiene esplenomegalia, palpando el vaso o haciendo una ecografía de vaso. Y le puedo hacer una endoscopía y veo si tiene varices esofágicas. Le puedo hacer una ecografía abdominal a ver si tiene ascitis. Entonces, el cuadro de hipertensión portal tiene 5 hallazgos clínicos, que usted se los tiene que acordar bien. La mnemotécnica es Chávez, circulación colateral, hemorroides, ascitis, varices esofágicas y esplenomegalia. No salimos de ahí, son esas 5 manifestaciones. Quizá para aumentar la explicación, tendríamos que decir lo siguiente. Los pacientes con cirrosis, la cirrosis es un cuadro muy complejo, porque los pacientes tienen ictericia, ascitis, hipertensión portal e insuficiencia hepática. Tienen 4 síndromes juntos. Pacientes con cirrosis tienen 4 síndromes juntos. Ictericia, ascitis, hipertensión portal y varices esofágicas. Por eso es un cuadro. Si yo quiero saber si usted sabe hígado, yo le tomo cirrosis, porque si le tomo cirrosis lo paseo por todo el hígado. Lo paseo por la ascitis, por la ictericia, por la hipertensión portal, por la insuficiencia hepática. ¿Mm? Bueno, muy bien. No me voy a meter con los distintos tipos de hipertensión para no confundirlos tanto. Después eso lo estudian ustedes. Lo que resta lo pueden estudiar ustedes y lo mismo pueden estudiar el síndrome ascítico, que es bastante sencillo, no es realmente, el síndrome ascítico no es muy difícil, es bastante sencillo. Yo dejaría hoy acá porque me parece que ya fueron muchas cosas, pero bueno, por lo menos explicamos bien insuficiencia hepática, crónica y aguda, explicamos la necrosis hepática masiva, explicamos los conceptos más importantes de la hipertensión portal. Les queda para ustedes terminar de leer hipertensión portal y después leer síndrome ascítico, que es bastante fácil, no tiene demasiadas vueltas. Bueno, no sé si quieren preguntar algo. Lamentablemente vamos a tener que dar hígado de una manera bastante acelerada, pero bueno, el libro está bastante claro, probablemente es uno de los mejores libros, el de hígado.
Para hacer ese libro de hígado, yo me leí un libro de 700 hojas de hígado. El mejor libro de hígado del mundo es un libro que tiene 4 tomos de hígado. Y yo conseguí la versión chiquitita, la versión resumida, que tenía 700 hojas. Lo tengo acá en casa. Es buenísimo. Y ese fue el material con que hicimos el libro. O sea que está muy actualizado lo de hígado. Está realmente es una apuesta al día muy, muy importante. Es muy lindo lo de hígado. No hay muchos hepatólogos. Es una linda especialidad. Como ahora hay trasplante hepático, la hepatología se transformó en una especialidad interesante, que antes se morían todos. Antes usted tenía una cirrosis y se moría. Entonces, ahora como tiene el trasplante hepático, pasó a ser una especialidad interesante. Además, muchas hepatitis hoy en día se pueden tratar con antivirales. Entonces, la hepatología es una especialidad interesante, pero sacar de ustedes algún hepatólogo bueno, que le guste lo hepático, que le guste el hígado. Ustedes saben que el dispositivo se llama Prometeo, porque Prometeo le había robado el fuego a los dioses, y los dioses lo condenaron a que un águila le comía el hígado todos los días, y a la noche el hígado se regeneraba. O sea, los griegos ya sabían que el hígado se regeneraba. Por eso el dispositivo se llama Prometeo. Bueno, no sé si quieren preguntar algo. Creo que dimos bastante hoy. Esto, por supuesto, lo de esta clase no va para el parcial. Lo de esta clase va para el final. Por supuesto, en el final les vamos a tomar también preguntas de tubo alto, tubo bajo, pero le vamos a hacer un montón de preguntas de hígado, vía biliar y páncreas. Porque eso no lo vimos durante el año, entonces se lo vamos a tomar en el final. Va a haber preguntas de hígado, vía biliar y páncreas. ¿Qué es la parte más difícil? La parte más difícil del tubo digestivo. Sobre todo hígado y vía biliar. Son la parte del páncreas es fácil, porque páncreas es pancreatitis aguda, pancreatitis crónica, cáncer de páncreas. No hay muchas más vueltas. Son cosas bastante sencillas. Pero hígado es un tema complicado, porque cirrosis es complicado y porque hepatitis es complicado. Son 2 temas difíciles. ¿Ah? Bueno, vamos a dejar, estudien mucho para el examen. El día del examen lleguen a horario, vengan temprano, así ya largamos todos juntos a un horario temprano. Van a tener el examen de neuro, el examen de tubo digestivo alto y bajo. Son en total 16 preguntas de digestivo, 8 de tubo alto, 8 de tubo bajo, y 10 o 12, no me acuerdo cuántas hice, si 10 o 12 de neuro. Van a tener, como siempre, 2 horas y media para hacer el examen. Y bueno, espero que les vaya bastante bien. Eso es lo que espero. Bueno, muy bien. Nos vemos. Doctor, ¿le puedo hacer una pregunta si dudas? Dígame. Las crisis de ausencia, en las crisis de ausencia, ¿hay una forma de como revertir esa crisis de forma externa? No. Ok. Me quedé Tiene que esperar a que se le vaya. En general, duran minutos, 2 minutos, póngale. Yo tenía una paciente que por ejemplo me dice, la gente de la medicina me aclara, porque dicen que yo estoy hablando igual con el quedo colgada. ¿Cómo le digo? Sí, yo estoy hablando igual con el quedo como colgada, 2 minutos y después sigo hablando lo que estaba hablando. Eso es una crisis de ausencia. 2 minutos. 2 minutos, lo que
esos 2 minutos la vida está como nada. Y cuando vuelve sigue hablando como si no hubiera pasado nada. ¿Entiendes? Pero no tiene nada que pueda ver la crisis en esos 2 minutos. Ok, perfecto. Muy Gracias, bien. doctor. Chao. Que tengan una buena noche. Chao a todos.